28 de mayo, May 28, en la corte de Babilonia. ¿Y sabe usted qué siguió después de la corte de Babilonia? De acuerdo al libro de Daniel, después del capítulo 1 y esa corte de Babilonia que vimos ayer, donde todo el mundo estaba reunido, donde la fe de Daniel y sus amigos fueron puestas en prueba, donde la consistencia, el propósito de la vida que tenía Daniel en Dios fueron puestos y se utilizaron, puestos en prueba y se ejercitaron. Sí, ¿sabe qué viene después de en la corte de Babilonia? Viene el sueño de Nabucodonosor. ¿Quién era el rey de Babilonia? ¿Qué soñó? Lo veremos enseguida. Ahora, los notables hebreos fueron hombres de pasiones como la tuya y la mía. No obstante, las influencias seductoras de la corte de Babilonia permanecieron ellos firmes. Piense en esto. Estos jóvenes estaban en su virilidad. Eran teenagers. Estaban en su apogeo de la juventud. Se cree que tenía Daniel entre 17 a 19 años de edad cuando él compareció ante Nabucodonosor, ante la corte de Babilonia que vimos ayer. Entonces, ellos permanecieron firmes porque confiaban en una fuerza infinita que era la fuerza de Dios. No era la fuerza del cosmos, no era la fuerza del universo, no era la fuerza de creer en ti mismo, no era la fuerza de la nueva era. Ellos creían en la fuente de la verdadera fuerza que era su Dios creador, Yahweh, Adonai, Jehová. En ellos, entonces, en los jóvenes y Daniel, una nación pagana contempló una ilustración de bondad y beneficencia de Dios, así como el amor de Cristo representado y explicado mediante ese cordero que quitaría el pecado del mundo en la sombra del cordero literal del santuario judío. En lo que entonces ellos experimentaron, tenemos nosotros un ejemplo del triunfo de buenos principios sobre la tentación, de la pureza, sobre la depravación, de la devoción y la lealtad, sobre el ateísmo y la idolatría. Esos jóvenes de hoy que están aquí, que ustedes conocen, que están en su hogar, pueden tener el espíritu que dominó a Daniel. Pueden ellos sacar fuerza de la misma fuente, que la fuente es Dios. Poseer el mismo poder de dominio propio para tomar decisiones que nos eviten llorar, lamentarnos, estar preocupados a las 12 de la medianoche en la cama por una decisión que tomamos, de la cual nos arrepentimos. Ese mismo Dios es el que puede revelarte su gracia en tu vida, el mismo Dios de Daniel y los amigos de él, aún en las circunstancias tan desfavorables como las que predominan antes en el tiempo de Daniel. Hoy en tu circunstancia, Dios promete concederte ese mismo Espíritu Santo que te llena, te puede ayudar para vencer cualquier tristeza o depresión, aunque rodeados por tentaciones, a satisfacer su apetito, especialmente en el tiempo de Daniel. Hoy mismo, ese apetito y ese deseo carnal existe, está aquí entre nosotros para cualquier joven que escucha o cualquier mujer o cualquier hombre adulto que tiene tentaciones de cualquier tipo, tentación al dinero, tentación al casino, a apostar a los caballos, a tentación a drogas o alcohol, cualquiera que sea la tentación, Dios ofrece la misma ayuda que le dio a Daniel y a los jóvenes hebreos. Entonces, resulta fácil, también atrayente, toda complacencia sensual y toda tentación
en el presente. Fácil ceder, fácil caer, pero ustedes pueden permanecer por la gracia de Dios firme en su propósito de honrar a Dios. Y la clave se encuentra, vimos 3 puntos importantes el día de ayer. Y si no lo vio el día de ayer, entre aquí al canal y vea mayo 27 en la corte de Babilonia para que vea los 3 puntos claves que hoy podemos usar, que podemos extraer de Daniel capítulo 1 mediante una determinación enérgica, una vigilancia constante. Esto es lo que Daniel hizo. Pueden resistir ustedes, yo, toda tentación que asalte el alma, pero solo podrá alcanzar la victoria él, usted, el que resuelva hacer el bien por el bien mismo, el que decida ponerse en la combinación perfecta, donde Dios hace lo imposible para el ser humano y usted hace su parte, como Daniel y los amigos lo hicieron en el día de ayer. ¿Qué carrera entonces fue la de esos nobles hebreos? Poco se imaginaban cuando se despedían del hogar de su infancia. ¿Se acuerdan hace una semana? Judá sitiada, el último rey de Judá, cuando Daniel fue llevado cautivo en el primer sitio, año 605 a.C., se cree que aproximadamente tenía 15 o 16 años llevado cautivo. Él poco se imaginaba que en un par de años más iba a estar ante la corte del poder más grande de ese momento, el imperio de Babilonia, testificando por el Dios verdadero. Se entregaron entonces ellos a la dirección divina con la fidelidad y constancia que Dios pudo entonces así cumplir su propósito por medio de ellos. Es que aquí hay una cosa muy sencilla. Para que tú puedas estar en el servicio de Dios, ese servicio de Dios va más allá de estar adentro de una iglesia 4 horas en un día de la semana. No, ese servicio de Dios lo puedes implementar hoy mismo. Ese servicio que Jesucristo dejó instituido para que tú lo encuentres y encuentres tu propósito. Ayer hablamos del propósito. Para que encuentres tu propósito espiritual, tienes que meterte al ojo del huracán espiritual. Tienes que entrar, activarte, orar, sí, pedir a Dios para qué soy bueno, para qué nací, cuál es mi don. Leer la palabra de Dios, ver los ejemplos que Jesucristo dejó para nosotros copiar, orar a Dios y entonces activarte, ir a hacer la obra de Dios para que tú veas cuáles son las aptitudes que Dios te dejó para hacer su obra. Las mismas poderosas verdades que fueron reveladas mediante esos hombres, Daniel y sus amigos, Dios desea revelarlas mediante los jóvenes de hoy, los niños de hoy, los padres de hoy. La vida de Daniel y sus compañeros son una demostración de lo que Dios hará en favor de ti si te entregas a Dios, el Creador Jehová, Yahweh, Adonai, y si procuras con todo tu corazón realizar el propósito por el cual Dios te ha llamado. Hemos comprendido. Ahora, aquí, la imagen que ustedes ven aquí atrás es lo que le siguió a lo que analizamos ayer y antier. Ahora, a Daniel se le presenta un reto de muerte. Poco después de que Daniel y sus compañeros entraron en el servicio del rey de Babilonia, es decir, ya pasaron la primera prueba, acontecieron sucesos que revelaron a una nación idólatra el poder y la fidelidad del Dios de Israel. Y lo veremos enseguida. Nabucodonosor tuvo un sueño notable y perturbóse su corazón. Se le quitó la paz, se perturbó totalmente y su sueño, dice el libro de Daniel capítulo 2, huyó su sueño de Nabucodonosor. Pero aunque el ánimo del rey sufrió una impresión profunda, es lo mismo como cuando tú tienes un sueño que te perturba y en la mañana siguiente piensas en ese sueño y se lo quieres contar a alguien,
porque a veces hasta se te puede olvidar. Este fue el caso de Nabucodonosor. Aunque el ánimo del rey se perturbó, tuvo él una impresión profunda. Cuando despertó, le resultó imposible recordar los detalles. En su perplejidad, Nabucodonosor, el rey caldeo, congregó a sus sabios, magos, astrólogos. Esto lo dice capítulo 2 de Daniel. Y entonces a los encantadores y solicitó su ayuda. Dijo lo siguiente: he soñado un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Ustedes allí lo ven. Lo que él había soñado no lo podía recordar. Esto viene después. Y habiendo declarado su preocupación del sueño, les pidió a todos los que estaban allí, que se creían los más sabelotodos de todos los misterios. Es como decir en el presente, para la generación de los 90s, de los 80s, de los 2000, 2010, es como si hoy un presidente dice: tengo algo que me perturba. Y esto ha pasado. Entonces no saben qué significó eso que vieron o que soñaron. Y entonces llaman un ejemplo para que comprendan. Entonces llaman ellos a alguien como la persona que ustedes conocieron en los 90, a Walter Mercado. Imagínense algo así. Lo mismo pasó en el tiempo de Nabucodonosor. Él se perturbó por ese sueño y entonces llamó a todos los que pretendían saber los misterios del espacio, de lo oculto. Entonces Daniel estaba entre ellos, pero Daniel no practicaba magia blanca ni magia negra. Daniel no era parte de la masonería. Daniel había sido iluminado, como vimos ayer y antier, Daniel capítulo 1, en todos los misterios superiores que Dios, quien creó el universo, se los reveló. Entonces, el espíritu de Nabucodonosor se perturba, reúne a todos y les dice su problema. Ahora, les dice: he soñado un sueño y mi espíritu se perturbó. Habiendo declarado su preocupación, les pidió que le revelasen lo que habría de acontecer, de aliviar su alma. A esto los sabios respondieron, Daniel capítulo 2, ¡Ey! ¡Ay! Para siempre vive nuestro rey. Ese sueño, dínolo a tus siervos. Entonces nosotros te mostraremos la declaración. Ahora, ¿sabe una cosa? Satanás estaba allí, en la corte de Babilonia. Y te voy a decir algo a ti. Satanás no puede leer tu mente. Satanás solamente sabe tu debilidad cuando la expresas y la hablas out loud. Cuando la hablas con tus labios y la pronuncias, entonces la puede escuchar Satanás. Pero este sueño de Nabucodonosor, Satanás no lo conocía. Dios reveló ese sueño a un rey Goyim, gentil, y había un propósito para que ese sueño fuera revelado no por cualquier persona que pretendía tener los misterios, sino por su mensajero verdadero. Una característica del verdadero profeta, una de muchas, aunque este no es el tema de hoy. El verdadero profeta va a recibir sueños. Sueños que vienen de Dios, que se van a cumplir. Esos sueños del profeta verdadero no van a contradecir nada que está escrito de Génesis a Apocalipsis. Esos sueños del profeta verdadero no van a ser para ensalzarse él mismo o para decir: Dios me dijo en un sueño que tienen que darme una camioneta nueva, o que tienen que llenarme este bolsillo de dinero, o pagarme mi casa. No, eso no viene de Dios, eso es falso. El profeta verdadero también va a tener visión. Y esas visiones, como las tuvo Daniel, no van a contradecir la Biblia existente de Génesis a Apocalipsis. Esas visiones de un profeta verdadero, cuando el profeta tenía estas visiones, no respiraba. Podía pasar 1 minuto, 1 hora, 2 horas y no respiraba. Su aliento se iba
temporalmente del profeta. ¿Sabe una cosa? Y hago un paréntesis. Todos los profetas del presente son charlatanes. Podrán ser humildes, podrán tener buena intención, pero muchos de ellos solamente quieren tu dinero. Viven del engaño, hablan palabras dulces para que tú creas a mentira. La mayoría de los profetas que se llaman así hoy en el presente, todos los de hoy no son de Dios, de acuerdo a la Biblia. El profeta verdadero, cuando Dios le habló a Daniel, este es uno de varios ejemplos, no respiraba por más de una hora. Ok, entonces avancemos. Ahora Dios iba a revelarle a Daniel este sueño que Nabucodonosor había tenido, pero Satanás no podía saberlo porque existió en el subconsciente de Nabucodonosor mientras dormía y Satanás estaba a ciegas, no sabía. Solamente Dios podía revelarlo y esta es la clave. Este sueño que Nabucodonosor tuvo tenía un propósito y era revelar que el verdadero profeta de Dios, el mensajero de Dios, la inspiración única venía de el que la revelaba, el verdadero Yahweh, desconforme con esta respuesta evasiva, el rey, porque sus caldeos y sus adivinos le dijeron, danos el sueño y te decimos qué se interpreta. Pero el rey se molestó y sospechando que eran charlatanes, igual, esto dice Daniel 2, sospechando, es lo mismo de hoy en el presente. Este mundo está lleno de falsos profetas. Las iglesias del presente están llenas de falsas profetisas en el presente, 2026. Y a pesar de sus aseveraciones jactanciosas de estos que se llamaban profetas, de poder revelar los secretos de los hombres, no parecían dispuestos a ayudarle al rey. El rey entonces ordenó a sus sabios con promesas de riqueza, honores por un lado, amenazas de muerte por el otro lado, que le diesen no solo la interpretación del sueño, sino el sueño mismo. ¿Qué soñé? Esa era la incógnita. Dijo, el negocio se me fue. Si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis hechos cuartos y vuestras casas serán puestas por muladares. Daniel capítulo 2. Entre estos y entre esta amenaza estaba Daniel y sus amigos. Y si mostrareis el sueño y su declaración, recibiréis de mí dones, merced y gran honra. A Daniel no le interesaba la honra, ni el dinero, ni el oro. A él solamente le interesaba brillar. Hoy, para ti, tú puedes brillar en el sitio donde estás. Quizás si no es recibiendo una visión de Dios, es haciendo el bien, perdonando, ayudando, siendo paciente a quien sea que está en tu hogar. El negocio se me fue. Si no me lo mostráis y su declaración, serán muertos. Aún así entonces los sabios contestaron lo siguiente, diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos su declaración una vez más. Airado ahora Nabucodonosor por esa aparente evasiva respuesta de los charlatanes en quienes él había confiado, Nabucodonosor declaró, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación porque veis que el negocio, el sueño se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será para ti. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que se muda el tiempo, que se me olvida el sueño. Por tanto, decidme el sueño para que yo entienda que me podéis mostrar la declaración. Nabucodonosor les da un periodo de horas, de días, para que le revelen el sueño o los matará. Amedrentados por las consecuencias de su fracaso, los magos entonces procuran demostrar al rey que su petición del rey no era razonable y que la prueba exigida superaba cualquier otro pedido que se hubiese requerido antes de cualquier hombre. Dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. Daniel capítulo 2.
Además de esto, dicen ellos, los falsos profetas, ningún rey, príncipe, señor preguntó cosa semejante a ningún mago, astrólogo, caldeo en el pasado. Finalmente, el negocio que el rey demanda es singular, es único, nunca se ha dado en la historia de los libros registrados de los caldeos. Ni hay quien lo pueda declarar delante del rey. Noten aquí esta pauta. Un grupo masivo de profetas falsos, básicamente para resumirlo, dicen, olvídate rey, nadie va a poder interpretarlo. Pero entre ellos está Daniel. Y entre ellos está el verdadero Dios, porque los caldeos tenían cientos y miles de dioses. El Dios del subconsciente, el Dios del sueño, el Dios del descanso, el Dios de la lluvia. Pero Daniel tenía un solo Dios invisible en el cual depositaba toda su confianza. No era un Dios hecho de madera, barro, plata o piedra, pues eso, postrarnos o tener una imagen o tener o postrarnos ante algo hecho con manos de hombre, figura de un Dios o representante de cualquier forma espiritual, es de acuerdo a los mandamientos 10 que Dios escribió, es idolatría, es pecado y abominación ante Dios. Entonces el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Entre aquellos a quienes buscaban los oficiales que se aprestaban a cumplir lo ordenado por el decreto real, se encontraba Daniel y sus amigos. Cuando se les dijo que de acuerdo entonces con ese decreto debían morir, dice Daniel capítulo 2, avisada y prudentemente. Ahora Daniel va a preguntar a Arioc, el capitán de la guardia del rey, lo siguiente: ¿qué es la causa que este mandamiento se publica de parte del rey tan apresuradamente? Arioc le explicó a Daniel la perplejidad, la urgencia de este pedido del rey acerca del sueño notable que él había olvidado y cómo le había sido imposible obtener ayuda de aquellos que pretendían ser profetas, a quienes él les pagaba y los tenía sirviéndolos en bandeja de oro. Al oír esto, Daniel, arriesgando la vida, se atrevió a presentarse ante el rey y solicitó que se le concediera tiempo para rogar a su Dios que le revelase el sueño y su interpretación. Muy bien, meditemos. Daniel hizo algo atrevido. Él sabe que hay pena de muerte a todos, incluyendo a él. Él dice, dame unas horas, dame unos días y mi Dios me lo va a revelar. Aquí hay un reto humilde. Daniel dice a Nabucodonosor, ¿sabes una cosa? Todos tus dioses no sirven. El mío sí es real, es vivo, es el creador, el único, el que a nadie le da su gloria. Isaías lo mencionó. Daniel está seguro porque Daniel tiene una conexión y relación con su Dios creador. Daniel ya vio la mano de Dios trabajar en él. Ahora, Daniel no se mofa y no dice, yo soy judío, yo sé más que tú. No, él no actuó prepotente ni orgulloso. Él dio toda la gloria a Yahweh y le dijo a Nabucodonosor, mi Dios me lo va a revelar, dame unos días. La relación que Daniel tenía con su Dios, que es el Dios tuyo, no es el Dios de Israel, es el Dios global, universal, del presente, que no ve fronteras. Es el Dios que en ese momento estaba concediéndole su gracia a Nabucodonosor y a los millones de caldeos paganos. Dios quería salvar a Nabucodonosor y a todos los demás que estaban allí presenciando estos milagros que Dios trabajaba por medio de Daniel. Dios es un Dios de gracia, es un Dios global que va más allá de una nación confinada. Dios es el Dios de este mundo, es el Dios tuyo, no importa de qué lugar o país seas. La relación que Daniel tenía con su Creador es la relación que nosotros necesitamos hoy para poder confiar a ciegas de que
Dios nos va a proteger en el presente, de que nuestro futuro está en manos de Dios. Porque si usted recuerda su pasado, cómo fue librado mínimo una vez de manos del enemigo Satanás, de manos de alguien que le quería hacer daño a usted, de manos de la pobreza, de manos del peligro, quizás cuando vino y emigró a este país de Estados Unidos. Si usted regresa a su pasado en su mente, va a recordar mínimo una ocasión cuando nuestro Dios, Yahweh Adonai, Jehová, le libró mínimo en una ocasión. Y si usted recuerda el pasado y la bendición de Dios en su vida, usted no va a temer el presente ni el futuro. Esta era la clave de Daniel. Daniel confiaba plenamente en su Dios que le había librado ante la corte de Nabucodonosor. Daniel ya tenía una relación estrecha. ¿Qué relación tienes tú con Dios? Esa es la pregunta. Y si no tienes la mejor relación que tú quisieras, empiézala ahorita. Ahora mismo, en estos últimos 30 minutos que has estado aquí conmigo, tu amigo y servidor, Pastor George Íñiguez, a tu servicio, tú ya absorbiste diferentes conceptos de la Biblia. Conceptos que puedes usar para ti en este día de hoy. Ya la escuchaste. Piensa en el presente. No te preocupes del pasado. Ahora, vamos a orar ahora mismo y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a mantener una relación estrecha e íntima con Él. Y tu vida espiritual va a empezar de ahorita. No te vas a poner a pensar qué pasó el domingo, sábado pasado. No fuiste a la iglesia, fallaste, te emborrachaste, usaste drogas o caíste otra vez en la tentación. Ya está atrás. Ese error, si no tiene consecuencias inmediatas, déjalo atrás. Pide perdón a Dios y vuelve a empezar hoy. Y de ahorita mismo, ahorita que nos despidamos, vuelve a empezar tu vida espiritual. Haz que este momento sea el día cero. Haz que de ahorita tú empieces y reactives tu relación con Dios. A Dios le importa tu presente, no tu pasado. Tu pasado, por más oscuro que esté, Dios promete, Isaías 1, tíralo al fondo del mar si tú te arrepientes. Y sabes una cosa, si tú sientes arrepentimiento, tienes que saber que el Espíritu Santo está en ti. Porque el arrepentimiento aún es un regalo y viene de Dios, no viene de ti. Tu naturaleza carnal se revela ante Dios. Tu naturaleza carnal de pecado rebelde siempre va a encontrar una excusa para decir, yo así nací y así voy a ser y así me voy a morir. Y si Dios me quiere que me acepte así. El orgulloso dijo e insensato en su corazón, no hay Dios. Dijo el rey David en los Salmos. Si tú ahora mismo reconoces que yo no soy el que te está hablando, que es la palabra de Dios que te trae al arrepentimiento, tienes que brincar, tienes que estar gozoso, sonriente y decir, el Espíritu Santo está todavía en mí, porque Él me trae al arrepentimiento, Él me hace reflexionar. Y sabes una cosa, si Dios te está hablando a ti ahorita, no por medio de mí, yo soy humano igual que tú, yo necesito de Dios igual que tú. Yo aprendo de estas lecciones bíblicas y necesito al Espíritu Santo igual que tú. Si tú estás meditando ahora mismo en esto que su palabra nos dice y nos invita, tienes que recordar de que el Espíritu Santo mora en ti, no te ha abandonado, no has perdido tu primer amor, no has cometido el pecado imperdonable que es cuando el Espíritu Santo se aleja de la vida del ser humano. Porque todavía la voz de Dios hace una resonancia en tu intelecto, en tu corazón, y te hace un llamado y te recuerda que el Dios Yahweh, Jehová, el Señor, en el que tú crees, el Dios de la Biblia, es un Dios de gracia, un Dios de múltiples oportunidades que hoy mismo puede ser y darte ese inicio, reactivar tu vida espiritual para que confíes igual como Daniel confió ante la prueba, la hostilidad y la muerte.
Oremos. Nuestro Dios y Padre, si es tu voluntad, permite que todas las personas que estén escuchando en este momento, incluyéndome a mí, abramos nuestro corazón a tu Espíritu Santo. No resistamos y endurezcamos nuestro corazón. Permítenos ahora que nuestra relación cristiana, íntima, como tus hijos, sea reactivada, que sea reenergizada, que la despierte y la vivifique tu Espíritu Santo. Permítenos confiar en ti como confió Daniel. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.